De Comunicación, Mónica Herrera, y en nombre de la Universidad Casa Grande quiero darle a todos la bienvenida por estar acá y solo contarles un poco cuál es el contexto de por qué hemos invitado a Elías Capriles. Desde este año, un poco al año pasado y especialmente este año, nos hemos propuesto con el DICIC y la facultad tratar de repensar qué es lo que está pasando con la comunicación, hacia dónde vamos con la comunicación, qué va a pasar con las relaciones, qué incidencia tienen los nuevos medios y en el fondo qué tipo de personas tenemos que formar para el nuevo mundo y para la comunicación en el nuevo mundo. Dentro de ese análisis, dentro de ese contexto es que hemos invitado a Elías, es nuestro primer invitado para este tipo de encuentros que vamos a tener, y por eso quiero dejar a Carlos Tutibén, director del DICIC, junto con Tina Serega, para que lo presente formalmente. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Yo simplemente voy a esbozarle los 4 puntos que se van a desarrollar en este seminario de hoy miércoles y el próximo, perdón, de hoy lunes y el próximo día miércoles, para que tengan una idea de contexto, ¿no? Como bien lo decía Enrique, la idea con Elías es la de desarrollar una problemática de fondo que tiene que ver con las bases o raíces, tanto ontológicas como epistemológicas de la modernidad. Darnos algún tipo, digamos, de explicación de la crisis a la que ha llegado Occidente y desde ahí planteamientos nuevos que puedan derivarse para repensar lo que decía justamente el decano, nuestras carreras, pero no solamente nuestras carreras, también nuestras profesiones, incluso nuestras propias orientaciones como seres humanos. El seminario va a constar de 4 ejes pilares. El primer eje, que va a ser desarrollado hoy día extensamente, se titula La crisis y sus causas. El segundo eje lleva como título El paradigma moderno y el endiosamiento de la ciencia como desarrollos finales de la alienación que desencadenan la crisis. El paradigma moderno y el endiosamiento de la ciencia como desarrollos finales de la alienación que desencadena la crisis. El día miércoles se tratará el tercer eje o temática, la respuesta de los teóricos de la posmodernidad y la respuesta que el autor da de quienes, o incluye él, ven en esta etapa postrera, o más bien en esta posmodernidad, una etapa postrera de la modernidad. Y el último tema se titula La transición a la verdadera posmodernidad, que consiste en el ecomunismo y los medios para lograrla. Cada uno de estos puntos tiene una lista de subpuntos que no les voy a cansar con esto porque obviamente ya es el tema de desarrollo del invitado. Muchas gracias y le dejo con ustedes. Bueno, no le he presentado al autor. Elías Capriles es filósofo, ha trabajado también durante muchos años la teoría de Gregory Bateson, se ha metido también con el tema del arte, ha trabajado en el campo de la sociología sistémica, ha trabajado también con la psicología transpersonal, ha tenido desarrollos teóricos vinculados a la filosofía de Heidegger y Sartre, y se ha metido también a discutir dentro del debate internacional sobre los efectos de los descubrimientos de la física cuántica en las ciencias sociales y en la filosofía, y también ha desarrollado un pensamiento de diálogo continuo entre Occidente y su mejor tradición y las sabidurías orientales, desde el taoísmo, pasando por el budismo, hasta la sabiduría sufí. Así que vean ustedes también ese amplio espectro de intereses, que es justamente lo que a mí me llamó la atención para este replanteo de fondo que queremos plantear en la escuela y compartirlos con ustedes a lo largo de estas 2 sesiones largas del lunes y del miércoles. Sin más preámbulos, Elías, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la crisis y en particular de la crisis de la ecosfera, o sea, la parte más bien biológica o visible o material, como el aspecto más evidente de una crisis que no se limita a ese aspecto. La gravedad de esta crisis es tal que los científicos, que no están comprados por el sistema como propagandistas del sistema,
dicen que si no hay una transformación radical, la humanidad no va a llegar al siglo que viene. Entonces, verdaderamente, yo creo que esta es la realidad que define y caracteriza a nuestra época, porque de su continuidad o su resolución depende la existencia misma de la especie para generaciones futuras, o la existencia misma de generaciones futuras, para decirlo de otra manera. Evidentemente que los medios de difusión de masas privados tienen intereses, responden a intereses económicos, etcétera, que en verdad se contradicen a sí mismos, porque a nadie le interesa que se extingan sus hijos, que sus hijos no vivan largo tiempo, que se acabe o sea, que se acabe su continuidad, la continuidad de su familia, pues su progenie. Y en particular, evidentemente, tratan de ocultar los aspectos económicos, sociales y políticos, las implicaciones económicas, sociales y políticas de esa crisis y de su resolución. Entonces, ahorita se habla mucho sobre todo de la crisis socioeconómica, de la crisis económica, de la crisis financiera. O sea, es lo que está en este momento más patente a raíz de la crisis que empezó en Estados Unidos, o sea, que la ruptura que empezó en Estados Unidos con las hipotecas y con la especulación de la bolsa. Y evidentemente que si uno ve esto desde el punto de vista del marxismo, por ejemplo, se nos habla de estas famosas crisis repetitivas del capitalismo que demostrarían que el capitalismo ha producido más riqueza de la que puede manejar y estaría exigiendo la transición al socialismo. Esto sería la doctrina marxista clásica. Pero esta crisis no es una crisis económica más. ¿Por qué? Porque las crisis económicas anteriores se podían resolver de una manera o de otra. Por ejemplo, la crisis del fines de los 20 y todavía comienzos de los 30 se resolvió con el keynesianismo. En cambio, esta es una crisis en la cual lo que está patente o lo que se ha hecho patente en esta crisis es la crisis ecológica. O sea, no hay manera, por ejemplo, de estimular la producción porque hay límites ya que son estructurales, que son ecológicos, que son los límites mismos de la ecosfera, el grado de contaminación, de desgaste de los recursos, etcétera, hacen simplemente imposible resolver la crisis por las formas mediante las cuales se resolvían tradicionalmente las crisis repetitivas del capitalismo. Entonces, eso hace que esta crisis sea radicalmente diferente a todas las anteriores y que también tiene que ver, de hecho, implica también un replanteamiento de la validez de la teoría marxista, porque esa teoría estaba viciada por un economismo. Esto lo vemos en todos sus aspectos. Por ejemplo, se habla muchas veces, según la teoría marxista, el comunismo primitivo habría estado caracterizado por la penuria. Esto lo vemos sobre todo en Mandel, ¿no? El Ernst Mandel, el autor del Tratado de Economía Política Marxista que se utilizaba en la ex Unión Soviética. Según esta teoría, la penuria y la escasez habrían sido las características del comunismo primitivo y justamente en un momento dado, cuando se habría finalmente producido más de lo que el comunismo primitivo era capaz de manejar, más recursos de lo que el comunismo primitivo era capaz de manejar, entonces tuvo que darse un siguiente sistema y después cuando también entró en crisis porque ya no era capaz de manejar la riqueza que había creado, entonces tuvo que venir otro sistema y así sucesivamente hasta la llegada del capitalismo.
Entonces el capitalismo produciría también riqueza hasta el momento en que entraría en crisis, cuando estas crisis repetitivas de las que hablaron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista y de que discute también Marx en el Capital y todo esto, demostrarían que el capitalismo había entrado en crisis y que era necesario reemplazarlo por el socialismo. El socialismo transformaría el Estado en algo contrario a lo que había sido, porque el Estado siempre había sido el medio de protección de las clases dominantes y de los intereses de esas clases, servía a los intereses de una clase, y ahora en el socialismo debería servir para todo lo contrario, para limitar el poder de las clases dominantes y permitir que, por un lado, se alcanzara el nivel de crecimiento que permitiera que, de crecimiento económico, que se superara la escasez, y esto permitiera que se diera el modo de distribución final, que sería el comunismo, en el cual cada cual aportaría según sus capacidades y cada cual recibiría según sus necesidades y no según su aporte, como era el caso en el socialismo. Esto hoy en día es evidente que es absolutamente imposible de mantener. ¿Por qué? Porque con lo que ha producido el capitalismo ya hemos entrado en una crisis ecológica que amenaza la supervivencia de la humanidad. Si tuviera que venir una etapa de socialismo que incrementara esa producción muy por encima de esos niveles, para que entonces pudiera llegar el famoso comunismo, en el cual la sobreabundancia permitiría que cada cual recibiera según sus necesidades y no según su aporte, pues el mundo se habría acabado mucho antes de que los países en los cuales el capitalismo está suficientemente desarrollado como para que se pase al socialismo, que son los países del norte, los países del llamado primer mundo, lo que se llamaba antes el primer mundo, pudieran llegar al punto en que se pudiera llegar al comunismo, y ni siquiera para que los países en los cuales el capitalismo no está desarrollado pudieran desarrollarse hasta el grado en el cual el socialismo fuese posible. O sea, la humanidad se acabaría mucho antes y no tendría sentido hablar de distintos sistemas políticos, económicos, sociales, porque no habría más sistemas. O sea, si acaso quedarán algunos seres humanos, quedarían en un estado difícilmente predecible, pero no habría civilización ni nada por el estilo. Y probablemente no seguirían existiendo los seres humanos, ¿no? Bueno, esta idea de que el comunismo primitivo estaba caracterizado por la escasez también ha sido muy criticada por antropólogos como Pierre Clastres y también por estudiosos de la economía de la Edad de Piedra como Marshall Salins. Ellos dicen más bien que lo que había era una gran abundancia, que los indígenas no tratan de acumular, porque el granero de la naturaleza siempre está lleno. Ellos no sienten que les falta nada, se sienten inmensamente ricos, y por lo tanto es absolutamente inconcebible para ellos la idea de tener que acumular para ser más ricos. ¿Cómo voy yo a querer ser más rico si yo me siento rico? ¿Y cómo voy yo a creer que voy a ser más rico acumulando cosas? Cosas que son absolutamente innecesarias, cuando yo tengo a la mano, sin necesidad de trabajar, todo lo que yo necesito y todo lo que yo pueda desear. Entonces, aquí tendríamos que introducir el concepto de riqueza existencial y de pobreza existencial. Si yo soy existencialmente rico, pues yo no puedo desear producir más riqueza para sentirme rico, porque ya lo soy. Entonces, el deseo de hacerme rico económicamente depende de la pobreza existencial. Yo me siento pobre y trato de llenarme con consumo. Y esto es un producto del capitalismo. A veces se dice capitalismo exacerba el consumo, el consumismo. No, el consumismo no existiría sin el capitalismo. No es que lo exacerba, es que va junto con el capitalismo. Porque hay una creación artificial de pobreza, haciéndole sentir a la gente que le falta algo para poder vender. Y esto se logra, ya que esto es una escuela de medios, esto se logra a través de la propaganda comercial, a través de los medios de difusión de masas. O sea, están destinados a empobrecernos existencialmente
para exacerbar el consumo. ¿Para qué? Para mantener los supuestos intereses de los poderosos, pero si hacemos esto, los intereses de los poderosos ya no son intereses de ellos porque se extinguen los poderosos y los que no tienen poder. Entonces verdaderamente se ha reducido el absurdo. Sabemos lo que es la reducción al absurdo, ¿verdad? Es sacar todas las consecuencias de una tesis y si se contradicen entre sí o contradicen la tesis, se ha demostrado que la tesis era falsa. Entonces, esto es la reducción al absurdo de los intereses de una clase. O sea, se hace patente que los intereses son los intereses de la humanidad o no son intereses. No puede haber intereses de una clase como distintos intereses de otra clase. Bien. Entonces, nos preguntamos si las causas de esta crisis son estructurales y si su origen es reciente. Esta es me estoy guiando porque Carlos Tutibén me hizo unas sugerencias para el seminario, ¿no? Entonces, pues resultó que iban perfectamente con mi pensamiento lo que yo tenía que decir. Entonces, esta es una de las preguntas de Carlos, ¿no? ¿Causas de la crisis, es ella estructural y su origen reciente, o es ella ontológica y su origen algo que se ha ido gestando con la evolución social y espiritual humana? A nosotros siempre se nos ha dicho desde que nacemos, casi que lo absorbemos por ósmosis, que la humanidad se ha estado perfeccionando. O sea, el evolucionismo es algo que está en el ambiente. Siempre oímos por ahí, no, esos son unos primitivos, son cavernícolas. Y tenemos esta idea de los cavernícolas y de los primitivos como unos seres humanos en los cuales el hombre, cuando veía una mujer que le gustaba, la agarraba le daba un mazazo por la cabeza, la llevaba por los pelos, arrastraba a su cueva, ¿verdad? Y si había otro hombre por ahí que le interesaba a la misma mujer, exacto, se caían a mazazos entre ellos a ver quién se quedaba con la mujer. La mujer era como una mercancía, ¿no? Su subjetividad era absolutamente irrelevante. Y bueno, todo era lucha, todo era guerra. Esta es la imagen que se nos presenta, y la evolución ha representado una mejora constante del espíritu humano que ha hecho que nos civilicemos y que nos hagamos cada vez mejores y ya no seamos como aquellos que se pegaban con mazazos en la cabeza. Ahora usamos bombas atómicas, ¿no? Por eso somos mucho mejores, ¿no? Porque tenemos armas mucho más sofisticadas. No, esto no se nos dice, evidentemente, ¿no? Bien, esta imagen no ha sido confirmada en lo más mínimo por las investigaciones recientes en una serie de campos que van desde la arqueología, pasando por la etnoecología, pasando por la paleopatología, hasta una serie de otras ciencias, ¿no? Estas paleopatología, etnoecología, estas son ciencias nuevas, por así decir, ¿no? Etnoecología la ecología es la relación entre los seres vivos y su medio ambiente, y el medio ambiente son otros seres vivos, por lo tanto relaciones entre seres vivos. Etnoecología son relaciones entre las etnias y su medio ambiente. Paleopatología, sabemos lo que es el patólogo del hospital, el que determina de qué murió el occiso, ¿verdad? Paleo es antiguo, entonces la paleopatología es el estudio de los cadáveres muy antiguos para ver de qué murieron. Bueno, los resultados que obtenemos son verdaderamente, contradicen totalmente esta visión evolutiva del espíritu de la sociedad humana. Por ejemplo, antes del 4000, máxima 4500 antes de Cristo, la paleopatología no encuentra cadáveres de seres humanos que hayan muerto en masa por violencia ejercida por otros seres humanos. Absolutamente lo contrario de la imagen del troglodita, de todo lo que se nos ha enseñado a nosotros. Hay excepciones. Por ejemplo, hay unos sitios en el Valle del Nilo, hay unos sitios en Australia, en los cuales a partir del 12.000 a.C. aparecen un número de muertes por
violencia ejercida por otros seres humanos, pero son excepciones muy limitadas en el espacio y en el número tampoco son muy grandes. Y antes del 12.000, 12.500 a.C. no encontramos ninguna prueba de nada semejante. Claro, hay algunos casos, por ejemplo, de un cadáver que tenía una flecha clavada, pero en la cacería ocurren accidentes, evidentemente. Una cosa así no es índice de violencia, no es ninguna prueba de violencia, un caso aislado de un cadáver con una flecha. Lo que es índice de violencia es donde aparecen varios juntos. Bueno, no, antes del 4000 antes de Cristo, solamente en el valle, en algunos sitios del Valle del Nilo y en Australia. Entonces, esta imagen, ¿de dónde la sacamos nosotros? O sea, no parece tener nada que ver con la realidad. Parece ser una construcción nuestra, una construcción ideológica para justificar algo. Si les interesa a ustedes saber un poquito de las fuentes, hay un artículo de Martin Lochouarn, ahí fue donde yo empecé a enterarme de esto, De quoi mourait les hommes primitifs. Esto salió en una revista científica francesa que se llama La Recherche. Más adelante apareció el libro de Van der Denen que se llama Los orígenes de la guerra. Después, James DeMille, en un libro que se llama Saharasia, recogió también una gran cantidad de testimonios de la paleopatología. Y por último, Steve Taylor, él es un psicólogo inglés, escribió un libro que se llama La Caída, que a mi manera de ver recoge magistralmente pruebas de la paleopatología, arqueología, y también él se basa en la analogía antropológica y etnológica, que yo no la considero totalmente válida, pero de todas maneras alguna idea nos puede dar. En otras palabras, ¿cómo son los pueblos de hoy en día? Los pueblos de hoy en día tienen muchas características que sugieren cómo podrían haber sido los pueblos de la prehistoria, aunque no son idénticos. Por ejemplo, muchos pueblos, por ejemplo los Yanomamis en Venezuela, están en el Paleolítico desde el punto de vista de la tecnología, pero guerrean entre ellos. Claro, las guerras son muy sui generis con respecto a las nuestras, porque ellos nunca se exterminan. Ellos hacen excursiones de guerra y hay unos cuantos muertos y ahí paran la guerra. Pero hay guerra. Y tratan de que las cosas mantengan un mínimo de simetría, no pasen de un límite de simetría. Yo no voy a exterminar a la tribu enemiga, ¿no? Sino que le voy a infligir el tipo de desgastes que ellas me infligen a mí, pero hasta allí. Bien. Este libro de Steve Taylor yo lo recomiendo mucho, ya lo tenemos en español, salió el año pasado, creo que fue. Y además lo recomiendo porque tiene un prefacio mío en el cual yo especifico las diferencias entre mi visión degenerativa de la historia y los planteamientos que él hace, porque hay diferencias. Yo desarrollo esto en dos libros, uno es Individuo, Sociedad, Ecosistema, y el otro es un libro que se llama Alienación, Crisis Ecológica y Regeneración. Este es un libro que no está terminado y no está publicado. Al que esté interesado yo se lo puedo hacer asequible. Al final Carlos va a preguntar si hay gente interesada y se le imprime y se sacan fotocopias. Entonces no está perfecto, va a tener errores de tipeo, va a tener imperfecciones, pero la idea esencial está allí. No lo estamos haciendo como negocio porque se va a vender al precio de costo de las copias, ¿no? Simplemente la idea es que tengan esta visión más sustentada que lo que yo puedo sustentarla en unas conferencias limitadas en el tiempo, que impiden evidentemente desarrollar las cosas hasta el grado en que sería necesario y darle el grado de seriedad y validez que es necesario para una cosa de este tipo, ¿no? En lo que respecta a la etnoecología, hay un trabajo de Philippe Descola, que es también en francés, ¿no? Se llama, vamos a decirlo en español para no... Las cosmologías de los indios de la Amazonia.
Al igual que para sus hermanos del norte, la naturaleza es para ellos una construcción social. Esto no se entiende si simplemente lo leemos. ¿Qué significa que es una construcción social? Quiere decir que la naturaleza es construida por la sociedad. ¿Qué quiere decir esto a su vez? Quiere decir lo siguiente, la etnoecología cree haber demostrado, yo siempre digo cree haber demostrado porque yo no creo que las ciencias demuestren nada, pero esto sería una discusión epistemológica que no tenemos tiempo de abordar aquí, está abordada en el libro este de la alienación, por todas estas cosas que yo refiero al libro, ¿no? Al que le interese el tema debería copiar el libro, porque es la manera verdaderamente de justificar todo lo que se va aquello a lo que se va a aludir acá, pero que no se puede justificar plenamente. Bien, los sitios del Amazonas que tienen la mayor biodiversidad son los que han estado habitados por mayor tiempo. Y los que tienen la menor biodiversidad son los que han estado habitados por menor tiempo. Este es el sentido de que la naturaleza es una construcción social. La sociedad mejora la naturaleza, no la destruye, como hacemos nosotros. En cambio, hay un libro de Tom Dale y Vernon Gill Carter que se llama Topsoil and Civilization. Topsoil es la capa fértil del suelo, la capa superior, y civilización. En ese libro ellos creen demostrar que casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas por el mal uso que hicieron del medio ambiente. O sea que las sociedades civilizadas destruyen su medio ambiente, mientras que las sociedades salvajes lo mejoran. Todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que civilizado es bueno y sabio, y salvaje es ignorante y malo. Resulta que pareciera ser absolutamente lo contrario. Los salvajes mejoran el medio ambiente, los civilizados lo destruyen. Esto nos recuerda, por ejemplo, a Jacques Fourier, el utopista, que utilizaba la palabra civilización en un sentido despectivo, peyorativo. La civilización para él era algo malo. Bien, evidentemente que hay aparentes excepciones a la regla, pero son aparentes. Por ejemplo, en Rapa Nui, lo que llamamos la isla de Pascua, se sabe que esa civilización se autodestruyó por el mal uso que hizo del medio ambiente, pero eso sucedió en el siglo X después de Cristo. O sea, cuando esos pueblos indígenas ya no estaban en su estado prístino, cuando esos pueblos indígenas estaban en una condición ya degenerada, por así decir. O sea, la humanidad entera habría ido degenerando, pero en direcciones diferentes. No solo las sociedades civilizadas serían simplemente aquellas en las cuales la degeneración alcanzó mayores niveles, pero toda la humanidad habría degenerado. Y sería por esto que los pueblos que están ahorita en el Paleolítico desde el punto de vista tecnológico no serían ya pueblos prístinos como los que habrían caracterizado a la prehistoria, sino que serían ya pueblos degenerados. Por eso, por ejemplo, los Yanomamis hacen la guerra. Ya no son como los pueblos de aquella época en la que toda la humanidad estaba en el Paleolítico, en la cual no se conocía la guerra. Esa sería la diferencia radical y principal. En Prévost, en Francia, no estoy seguro si es en Francia, bueno, en todo caso es en Europa, se encontró unas cuevas con cantidad de huesos de mamut, de esqueletos de mamut. Entonces se dice que allí hubo un ecocidio de mamut. Estos son casos muy aislados. Ahora, ¿quién quita que igual que los indígenas del Amazonas mejoran el medio ambiente, no haya habido una masacre de mamuts porque los mamuts se estaban reproduciendo demasiado y estaban amenazando el medio ambiente, y no haya sido más bien un correctivo que ellos, yo no he visto que a nadie se le haya ocurrido plantearlo, pero es una hipótesis, no podemos saber cómo era la situación en aquel momento. Requeriría un estudio de fósiles fechándolos con los métodos como el carbono 14 y métodos más recientes y más precisos para poder determinar si aquello fue en verdad un ecocidio, si fue todo lo contrario, si fue una salvación del medio ambiente
debido a una proliferación excesiva de mamuts, quién sabe por qué motivo. Bueno, en todo caso, el planteamiento que aquí se hace es que esta degeneración y la crisis ecológica que constituye el último estadio de la degeneración son desarrollos o son debidos a la aparición y el desarrollo de la alienación. Ahora, ¿la alienación en qué sentido? No estamos hablando de la alienación en el sentido marxista, que es un sentido muy superficial de la alienación. Estamos hablando, antes que nada, de lo que yo llamo la alienación ontológica. Pero la alienación ontológica no debemos entender por ella lo mismo que entendió Hegel, que era la alienación ontológica para Hegel. Él no utilizó la palabra ontológica, pero su concepción de la alienación es ontológica. Entonces podríamos pensar que lo que yo llamo alienación ontológica es Hegel. No, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque para Hegel el universo es la proyección externa de la idea o del espíritu humano. En distintos libros él usó distintas palabras, no nos importa tanto la terminología, y que luego esa misma idea, por ejemplo en la fenomenología del espíritu, el primer estadio de desarrollo de la humanidad es la certeza sensible, en la cual el ser humano percibe los fenómenos externos y los sabe externos a él y no tiene la menor idea de que esos fenómenos son su propia proyección, porque él es la idea encarnada como conciencia humana, ¿verdad?, que los ha proyectado fuera de sí. Sino que al percibirlos los siente externos y ya está. No, esto no es la idea. La idea es todo lo contrario. La idea viene siendo al revés. Esta sería una concepción idealista. Esta otra concepción no es materialista ni idealista, pero en todo caso, si quisiéramos encasillarla, tendríamos que encasillarla más bien como materialista desde un punto de vista. Porque ¿de qué se trata? Se trata, por ejemplo, para la física actual, ¿qué es el universo? El universo es un continuo de energía. Esta es la teoría de campo de Einstein. El universo es un continuo de energía. ¿Qué significa un continuo? Un continuo es aquello que no tiene interrupciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el universo no hay espacios vacíos, ni tampoco espacios, divisiones introducidas por una sustancia diferente de ese campo de energía que es el universo. O sea que no hay nada que separe la mesa de lo que la rodea, ni mi cuerpo de lo que lo rodea. Lo que hay es un continuo en el cual todos somos ese continuo, todos somos lo mismo. Sin embargo, cada uno de nosotros siente que su conciencia está separada de ese continuo de energía. Entonces fijémonos, es Hegel, pero un poco al revés. Nos sentimos separados del universo cuando en verdad somos el universo. Y en la medida en que nos sentimos separados del universo, pues ya no nos importa tanto. Y a la medida que se va incrementando esa alienación, llega un momento incluso en que hay cosas del universo que nos molestan, cosas del universo que nos agradan, queremos agarrar las que nos agradan, queremos destruir las que nos molestan, pero esto todavía no es el momento de introducir esto, tenemos que ir un poco más allá. En todo caso, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque si mi conciencia es el campo de energía y yo me siento separado de ese campo de energía, entonces hay un error, porque yo siento que soy lo que no soy. Ahí hay un error ontológico. Bien, podríamos pensar, sin embargo, que la conciencia es una forma de energía más sutil que no es parte del campo de energía. No. La ecuación de Einstein, ¿verdad? Energía igual a materia por velocidad de la luz al cuadrado, implica que todo lo que consideramos como materia es energía concentrada, y lo que consideramos como energía podríamos decir que es materia rarificada. No hay una cosa que sea materia y otra que sea energía. Lo que llamamos materia y lo que llamamos energía son dos estados de lo mismo. Un lo mismo que, en última instancia, como no tiene nada que no sea él,
carece de diferencia específica y por lo tanto no podemos meterlo en un concepto. Sabemos, por ejemplo, que la definición se hace, hay un latinazo que dice definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. La definición se hace por género próximo y diferencia específica. El famoso ejemplo del ser humano es un animal racional, ¿verdad? El género próximo es un animal porque somos animales, la diferencia específica es racional porque nosotros podemos destruir el ecosistema y los demás animales no. Podemos hacer bombas atómicas y destruirnos, por lo tanto somos muy racionales. Bueno, tenemos algo que nos distingue de los demás animales, ¿verdad? No sé si podemos llamarlo razón, pero tenemos algo que nos distingue, que nos permite destruir el ecosistema, hacer bombas atómicas, etc. Esa sería la diferencia específica. Bien. Esto no tiene diferencia específica, por lo tanto no entra en un concepto. ¿Cómo podemos conocerlo entonces? No podemos conocerlo con conceptos como conocemos todas las cosas. Solo podríamos vivenciarlo cuando colapsan los conceptos. Yo llamo a eso el estado de comunión. Cuando se disuelven todos los límites aparentes que separan al sujeto de los objetos y a los distintos objetos entre sí. Y al sujeto de lo que parecen ser también otros sujetos. Cuando colapsan todas estas divisiones, todos los que nos sentimos como distintos sujetos vivenciamos juntos lo que somos todos en verdad y que es lo mismo. Eso es lo que yo llamo el estado de comunión. Según esta visión de la historia, este estado de comunión es lo que habría privado en los orígenes. Y poco a poco se habría ido desarrollando este error que consiste en la alienación, el irnos sintiendo cada vez más separados del todo y por lo tanto más separados de todas las partes que abstraemos en el todo y que separa nuestra percepción porque no están en sí mismas separadas. Si no hay ni una sustancia de vacío que separe esta mesa de lo que la rodee, ni una sustancia distinta al campo único de energía, ¿qué separa esta mesa de lo que la rodea? La cognición humana, la percepción humana, la experiencia humana. No es otra cosa, no hay nada que la separe. Toda separación es introducida por el sujeto humano, toda separación es puesta por el sujeto. Pero el sujeto mismo no está separado tampoco. Esto verdaderamente que es bien interesante. Hay un fragmento de Heráclito que dice, aunque el logos es común, cada cual cree tener un entendimiento particular. ¿Qué significaría esto? Significaría que el principio pensante en cada uno de nosotros es el mismo, pero si no hay nada fuera del campo único de energía, ¿cómo puede haber un principio cognitivo separado para cada uno de nosotros? Es el campo único de energía, la energía que pasa por nuestras neuronas, los impulsos electroquímicos que pasan por nuestras neuronas, son parte de ese campo de energía del que son parte de las neuronas también, y del que son parte de las neuronas que yo llamo mías, y las neuronas que cada uno de ustedes llama mías también con respecto a sí mismo. Y la energía que pasa por esas neuronas sigue siendo la misma en todos nosotros, y es la misma energía que constituye a los elefantes, a las algas, a las mariposas, etcétera, a las montañas, al mar, y así sucesivamente. Entonces, la alienación implica un error, el sentirnos separados implica un error. Este error se iría incrementando a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué se iría incrementando a medida que pasa el tiempo? Se iría incrementando a medida que pasa el tiempo por una serie de factores que podemos resumirlos en dos, que son lo mismo, pero que tenemos que separar para poder explicar. Porque desgraciadamente para explicar hay que separar, pero cuando se separa ya no se entiende claramente tampoco. Entonces esta es la paradoja. Si no separamos no podemos hablar, pero cuando separamos ya no podemos entender perfectamente. Pero no nos queda otro remedio porque de otra manera no podemos comunicarnos. Bien, entonces, serían la división
la pérdida de la capacidad de comunión, ¿verdad? Pero ¿por qué se da esta pérdida de la capacidad de comunión? Por el otro factor que por lo tanto no es diferente, que tiene que ver con la estructura y función del cerebro humano. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios. Bueno, también por supuesto tenemos lo que se llama el cerebro reptil, podemos hacerle muchas divisiones, pero a la parte de los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, funcionan uno como una computadora analógica y el otro como una computadora digital. Y esto produce una ley del efecto invertido, porque los mensajes digitales en el proceso analógico se leen de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, si yo trato de decirle no a algo, esto es digital, lo analógico no contempla el no. Esto podemos entenderlo también en términos de Freud, en el proyecto de 1895, el proyecto de una psicología para neurólogos. Él habla del proceso primario y el proceso secundario. El proceso primario está en los sueños, en la locura, etc. Y el proceso secundario es el de la mente consciente. El proceso secundario funciona en términos digitales y tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Y el proceso primario es analógico y tiene que ver con el hemisferio derecho. El proceso primario se caracteriza, según Fenichel, por 4 características. Primero que nada, que carece de negativos, el analógico, ¿no? Carece de negativos, el proceso primario. Carece de negativos. Carece de toda indicación de tiempo y modo verbales. Es metafórico bueno, en este momento no me viene la otra, ¿no? Perdón, y pone el énfasis, y esta es la última, en las relaciones y no en quién es quién en ellas. Mientras que el proceso secundario, que es el digital, pone el énfasis, primero tiene negativos, segundo distingue tiempo y modo verbales, tercero es literal, no es metafórico, ¿verdad? Y por último pone el énfasis en quién es quién en las relaciones más que en la estructura de la relación misma. Si queremos un ejemplo de esta dinámica invertida, es muy fácil darlo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una incomodidad, entonces yo la rechazo. Con este rechazo, yo incremento la incomodidad. Ahora, esto no es evidente para todos nosotros, entonces tengo que ilustrarlo en la experiencia, tengo que dar unos ejemplos porque si no, no lo vamos a aceptar. Entonces vamos un poquito con estos ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de las plumas de ganso. Y este ejemplo es androcéntrico o machista, como quieran ponerlo, ¿no? Quiero decir que para la mujer no funciona. La mujer tiene que ponerse en el caso del hombre, porque la mujer tiene una psicología diferente a la del hombre en esta sociedad. ¿Por qué? Porque en esta sociedad de la última etapa del proceso degenerativo, el hombre se ha transformado en el principio dominante que quiere obtener a la mujer. Entonces la mujer siente que los hombres quieren obtenerla y quieren usarla para satisfacerse. Entonces la mujer, evidentemente, para tener placer, ella tiene que querer regalarle su placer al hombre como un regalo que le está dando. Esto es propio de la psicología de la mujer, es una psicología distinta de la del hombre hoy en día. La del hombre es tomar, o sea, tener su placer, y también muchas veces, por supuesto, si el hombre es más sofisticado, tener el placer de darle placer a la mujer, de tener el placer de satisfacer a la mujer y tener la satisfacción de haberla satisfecho, ¿no? Todo depende del nivel de sofisticación que tenga el individuo, ¿no? Pero si la mujer siente que el hombre quiere tomar su placer, entonces ella no lo quiere dar. Ella quiere darlo cuando es un regalo. Ella lo está dando libremente porque quiere, porque esa persona le mostró respeto, le mostró que no se lo quería arrancar, y además ella siente que él lo merece de alguna manera. Entonces, bueno, estas psicologías son diferentes. El ejemplo de las plumas de ganso es el siguiente. Es para los hombres, ¿no? Pero la mujer se puede poner en el lugar del hombre.
Imagínense los hombres heterosexuales en particular, que 49 hermosas damiselas, ninfas, como quiera las llamemos, los acarician por todo su cuerpo desnudo con plumas de ganso. Pero no para hacerles cosquillas y producirles una tortura china, sino para darles placer, exclusivamente, ¿no? Ok, entonces les pregunto por lo general a los hombres y me dicen, ¿esto les va a dar placer o dolor? Placer. ¿Te gustaría que te lo hicieran? Sí. Entonces yo digo, bueno, ahora imagínate que te lo van a hacer, pero por 49 días y 49 noches sin parar. No es papel de lija 400, que es muy suavecito, y si te rozan suavecito con él puede que te dé placer, pero si te siguen rozando te va a irritar la piel. No, son plumas de ganso, nunca te van a irritar la piel. La calidad y la intensidad de la sensación nunca van a cambiar, van a seguir siendo exactamente la misma, pero en un momento dado, que puede ser 1 minuto, 1 hora, 3 días, no sabemos, va a llegar un momento en que yo voy a decir, ¡basta! Y en el momento en que yo rechazo la sensación, sin que la calidad ni la intensidad de la sensación hayan cambiado, lo que era un placer maravilloso se transforma en una tortura china, literalmente. Y si me la tengo que soportar por 49 días y 49 noches, probablemente termine loco. O sea, mejor es no darle esta idea a los esbirros de las dictaduras y cosas así por el estilo, porque bueno, por lo menos sería menos dañino para el organismo de las víctimas, ¿no? Pero sería una tortura bastante terrible también. Otro ejemplo es el del masoquista. La mayor parte de la gente pagaría porque no le den latigazos. Y hay masoquistas, agarraron unos no hace mucho en la Comunidad Europea una personalidad muy prominente que le pagaba a prostitutas para que le dieran latigazos. La mayoría de nosotros pagaría para que no le den los latigazos. Él pagaba para que le den los latigazos. Obtenía placer de esta manera. No nos concentremos en qué mecanismos de aprendizaje, si fue que nunca lo dejaban tener placer a través de las cosas agradables y buenas, sino que la forma de ser significativo para sus padres era portándose mal, y una vez lo castigaron y le estimularon zonas eróticas cuando le pegaban, y como, bueno, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que por una cosa u otra él es capaz de aceptar lo que la mayoría rechaza y entonces le da placer. Y hay un ejemplo que la gente que se ha tatuado, yo no me he tatuado hasta ahora, no tengo planes de hacerlo, pero me lo ha dicho la gente que se ha tatuado, que al comienzo es una especie de pequeña tortura, pero llega un momento en que se relajan y se transforman en un placer. Y una muchacha que se ha tatuado en un sitio cercano a sus zonas erógenas me dijo que era muy placentero, ¿no? Que la transformación era muy radical, de lo que había sido una tortura en un comienzo se había transformado en una cosa maravillosa, ¿no? Entonces se demuestra aquí que el placer y el dolor dependen de la aceptación o del rechazo, y no de la calidad o de la intensidad de la sensación. Por supuesto que la calidad y la intensidad determinan, porque hay calidades que son buenas para la supervivencia del individuo y de la especie, intensidades también. Por ejemplo, si a mí me aplican intensidades demasiado fuertes, se me van a destruir la carne. Por lo tanto, yo estoy condicionado, digamos, de nacimiento, innatamente, para rechazar ciertas intensidades y aceptar otras. Pero si yo me reacondicionara, podría a lo mejor aprender a aceptar lo que yo estoy programado innatamente para rechazar, y así sucesivamente. Bien, esto va a ser relevante más adelante, pero yo quería meterlo aquí, ¿verdad? Porque bueno, allí se me fue un poquito la conexión que estaba haciendo porque no estoy siguiendo este programa, pero bueno, no importa. Sí, no, los ejemplos eran estos, ¿no? De por qué la sensación, pero el por qué era lo que yo quería ilustrar con esto ahorita. Que era un error incrementado en el tiempo, Ajá, exacto, muy bien. Entonces era para ilustrar esto de por qué, por ejemplo, si yo siento una sensación mental desagradable, eso me incomoda.
entonces yo la voy a rechazar. Al rechazarla la voy a hacer más desagradable. Era para explicar esto. Después lo vamos a volver a utilizar este ejemplo, ya no lo tenemos que dar porque ya lo conocemos, yo solo digo plumas de ganso y ya sabemos. Pero era para esto, para mostrar por qué la dinámica de la interrelación entre los dos hemisferios producía una ley del efecto invertido. Entonces, tratando de evitar el dolor y obtener el placer, exacerbamos el dolor y hacemos que el placer se nos escape. Y esto es algo muy relevante también para algo que conoce el budismo, por ejemplo, desde las épocas desde sus orígenes. Pues esto es una de las cosas que el budismo llama, características de lo que el budismo llama el samsara o la rueda, en la cual subimos, pero no nos podemos quedar arriba, siempre vamos a volver a bajar, porque no podemos quedarnos aceptando por siempre. Después de que aceptamos por un tiempo, ya nos acostumbramos a ese nivel de placer y dejamos de aceptarlo. En lo que dejamos de aceptarlo se vuelve sensación neutra. Y entonces la sensación neutra al cabo de un rato nos parece fastidiosa, aburrida, y entonces la rechazamos, y entonces se vuelve sensación desagradable. Por lo tanto, estamos siempre girando en esa rueda que llamamos el samsara. No podemos nunca quedarnos ni arriba ni abajo, sino que siempre estamos girando en esa rueda. Bien. Entonces, ahora, yo pensaba meter otras cositas, pero creo que no vamos a estar de tiempo. ¿A qué hora empezamos, Carlos? El primer break puede ser 10 para las 9, porque empezamos unos 15 minutos atrasados. Ok, o sea que ya estamos casi en el break. Uy. Unos 15 minutos más podríamos avanzar. ¿Ya terminó todo lo que era la alienación como una enseñanza subjetiva? No, ahí vamos con esto. No, bueno, yo quería mencionar Spinoza, el filósofo judío de Holanda, ¿verdad? Él hablaba de un error que estaba caracterizado por lo incompleto y abstracto. Y él ilustra esto en la carta 32 a Oldenburg, que está en su correspondencia. Él dice lo siguiente: no sé de qué manera cada parte de la naturaleza concuerda con el todo, ni de qué manera se enlaza con el resto, y encuentro que es sólo por medio de esta cognición defectuosa que percibo algunas partes de la naturaleza. Y en ese caso, solo en partes y mutiladas, y más aún, esas partes, todas las cuales previamente me habían parecido vanas, desordenadas y absurdas, filosóficamente concuerdan poco con nuestras mentes. O sea, en otras palabras, tenemos la incapacidad de aprender el carácter sistémico del universo. Solo aprendemos las partes y no nos damos cuenta que las partes son partes de un todo. O sea que hay un continuo de energía que todos los traemos en él, que las partes no están en sí mismas separadas y que todo es sistémico como lo es el ecosistema, como lo es la naturaleza, en la cual cada parte depende de todas las demás. De modo que si yo llego a destruir demasiadas partes, el sistema colapsa. Como una telaraña que se le cortan varios hilos, se vuelve una pelotica. Colapsa el sistema. Se acaba la vida y se llega a la entropía. Bueno, ahí hay una serie de mitos que no nos va a dar mucho tiempo de entrar en ellos. En particular tenemos la famosa fábula de los hombres y el elefante, que está en el Udana del Canon Pali y el Tathagata Sutra del Mahayana. Son los ciegos que tenían que determinar la identidad de un elefante. Para ponerlo breve, el que tomó la trompa dijo que era una manguera, el que tomó la pata dijo que era un pilar, el que agarró la oreja dijo que era un abanico, el que puso la mano encima del lomo dijo que era un trono, y el que agarró la cola pensó que era una serpiente, la lanzó y salió corriendo. Nosotros somos mucho peores que esos hombres con el elefante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos destruir todo lo que nos sentimos que nos amenaza en el elefante. Si somos ciegos, podemos darnos con el pilar, mejor lo tumbamos, ¿verdad? La serpiente nos puede morder, mejor la matamos, la cortamos, la tratamos de matar cortándola, tratamos de adueñarlos del abanico para utilizarlo, de la manguera para utilizarla, y como me decía un compañero por allá esta mañana, tratamos de sentarnos en el trono. Esta es una parte nueva del mito, ¿no? De la fábula, que tiene un origen ecuatoriano. Colombiano, perdón, sí es verdad. Bien,
Y hay muchos mitos también que nos advierten en contra de este proyecto de progreso que caracteriza a la última etapa de esta degeneración. O sea, el mito del progreso viene siendo la última etapa de esta degeneración, que es aquella en la cual producimos una crisis ecológica que demuestra que había un error, que todo lo que habíamos hecho lo habíamos hecho en base a este error, y por lo tanto resulta en la reducción al absurdo, que ya la explicamos antes, de este error que se ha ido acentuando a lo largo de la evolución espiritual y social humana. Y entonces es esta reducción al absurdo lo que permite que se produzca la regeneración final, o sea, la superación del error, la erradicación, mejor dicho, para que no pensamos que estamos hablando de Hegel, del Aufhebung, la superación en el sentido hegeliano, ¿verdad? Sino más bien erradicación del error, erradicación de la alienación y por lo tanto restauración de la comunión. Y entonces estos mitos serían el mito de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses y lo castigan amarrándolo a la roca en el Cáucaso, para que los buitres le roban el hígado y le crece otra vez cada vez que lo terminan de consumir. El mito de Tántalo, quien se roba la ambrosía, la bebida de la inmortalidad, se la trae a los humanos y entonces lo castigan metiéndolo en un río para que le dé sed perpetua, pero cada vez que se agacha a beber las aguas receden, ¿verdad? Y cada vez bajo unos árboles frutales muy cargados para que le dé hambre, y cada vez que estira la mano las ramas receden, ¿no? Y también el mito de Sísifo, que encadenó a Tánatos la muerte y por un tiempo nadie murió en la tierra. Todo esto es el proyecto moderno, que eso es lo que estamos tratando de hacer. Y entonces lo castigan empujando una roca a la cual él está encadenado hasta el pináculo del infierno y tiene que ponerla allí en ese pináculo puntiagudo, nunca puede ponerla allí, siempre se resbala y lo arrastra hasta el fondo